Hola, soy Javier Eduardo, te saludo desde Caracas, Venezuela. De un tiempo para acá, en Venezuela se ha hecho una práctica común utilizar la moneda de Estados Unidos, que como todos sabemos es el dólar, para transacciones paralelamente con la moneda nacional que es el bolívar. Lamentablemente el bolívar se ha depreciado y no quiero utilizar este contenido para enumerar las razones que nos han llevado a utilizar el dólar estadounidense. Sin embargo, esta situación eh, resulta una oportunidad maravillosa porque la simbología que muestra los billetes, simbología que puede abarcar la flora y la fauna, un monumento, un paisaje o un personaje del país que emite ese billete o esa moneda, nos permite conocer cómo ese país se proyecta ante el mundo. Eso es lo que hace la numismática, que es el estudio y colección de monedas y billetes y, repito, puede ser una herramienta valiosa para comprender la historia de un país y no solamente como medios de intercambio. Ahora bien, al tener un billete de un dólar vemos que el personaje histórico que lo representa es George Washington, primer presidente de los Estados Unidos y comandante en jefe del ejército continental durante la guerra de independencia de Estados Unidos, que declaró su independencia el 2 de julio de 1776 y cuya acta fue firmada el 4 de julio de 1776, es decir, 2 días después. De modo pues que nosotros en Venezuela respetamos por supuesto honramos a George Washington. Eh, de hecho, en la parroquia del Paraíso, otrora una urbanización exclusiva, existe una estatua elaborada en bronce por el escultor estadounidense William Rudolph Donovan y que fue inaugurada en el año 1883, coincidiendo con las celebraciones del centenario del natalicio del libertador Simón Bolívar, quien por cierto tenía un medallón que fue obsequiado desde Estados Unidos, un medallón con la efigie de George Washington y dentro de ese medallón tenía cabellos de ese prócer. Ahora bien, como sabemos, los actuales Estados Unidos fueron colonizados por Inglaterra. La historia de los peregrinos, esto para conocer un poco cómo era la colonización inglesa en América del Norte, que fue muy distinta de la colonización española, pese a que fueron los españoles en la era moderna quienes, que fueron los europeos que pisaron por primera vez en Norteamérica, descubriendo Florida. Te puedo decir que la historia de los peregrinos, que suele ser, digamos, la narrativa más inmediata cuando se habla de la colonización inglesa en Norteamérica, que consistía en un grupo de hombres y algunas mujeres devotos de su religión protestante calvinista, por supuesto, que iba en contra del catolicismo. Quienes huían de las guerras religiosas que azotaron Europa y por supuesto anhelaban un lugar mejor donde pudieran vivir, donde pudieran adorar a su Dios como mejor les pareciera. Y bueno, tras un largo viaje que los llevó desde Inglaterra hasta las costas de Massachusetts, los cansados pasajeros soportaron un primer invierno trágico. El otoño siguiente, junto con los indígenas con quienes habían entablado amistad, celebraron una cosecha exitosa que es conocida como el primer día de gracias.
Un análisis más profundo de los peregrinos y su experiencia revela cómo, moldearon ciertas ideas fundamentales que hoy se practican en Estados Unidos, que son la libertad de conciencia, el gobierno basado en leyes justas e iguales y la idea de que Estados Unidos es la tierra elegida, como bien lo proclama el calvinismo, que cree mucho en la predestinación y por supuesto eh, la idea de que son el pueblo elegido. Ahora bien, esta idea, esta narrativa eh, simplemente es una relativización de una media verdad que sirve para justificar una mentira. Pues, si bien es cierto al principio las relaciones entre indígenas y los peregrinos fue cordial, no es menos cierto que los peregrinos querían las tierras de los indígenas y no duraron en masacrarlos, pese a que fueron los indígenas quienes les salvaron del hambre y del frío. Y los enfrentamientos fueron tan grandes que llegó un momento en que los indígenas les impusieron un bloqueo, les racionaron la comida y desde luego en esos enfrentamientos llegaron, eh, por supuesto, los peregrinos a comer, matar caballos, ratas, perros y llegaron incluso hasta la práctica del canibalismo. Ahora bien, aclarado todo esto, lo cierto es que esos peregrinos, fundaron la primera colonia exitosa, que fue la colonia de Plymouth en el noreste, y que a diferencia de Jamestown, que fue el primer asentamiento inglés permanente en Norteamérica, que funcionó como colonia real después de 1624, Plymouth era una empresa comercial con financiación privada. Es decir, no, o sea, la colonización inglesa no estuvo a cargo del Estado como lo fue la colonización española o portuguesa. La colonia, es decir, la colonia de Plymouth estaba motivada tanto por la fe como por el impulso patriótico de extender la presencia inglesa en la región noreste. Los habitantes de Plymouth anhelaban una nueva vida y no tenían intención de regresar a casa. Las familias cultivaban pequeñas parcelas para sus propias necesidades y parcelas comunitarias para el beneficio de todos. La colonia celebraba su culto en conjunto por correlaciones, ¿sí?, con los habitantes nativos locales y para ayudar a pagar sus deudas estableció puestos comerciales, es decir, ya había una acumulación de capital, había una organización social, ¿okay?, una organización económica. Ahora, también te puedo decir que los pasajeros, los peregrinos que llegaron en el barco Mayflower, 11 de noviembre, según el calendario juliano del año 1620, era un grupo muy diverso. Representaban más que santos y extranjeros. Aquí hay que utilizar la palabra en inglés stranger, pero en forma despectiva, porque stranger, además de extraño, significa extranjero o sospechoso, cuyas etiquetas a menudo se usaban para diferenciar a los separatistas de Leiden del resto de los pasajeros que hicieron la travesía. En realidad, los 102 pasajeros del Mayflower provenían de toda Inglaterra. Hablaban muchos dialectos diferentes, incluso practicaban la agricultura de diferentes maneras. Reconocieron que para construir el tipo de comunidad que buscaban, necesitarían las habilidades de los demás. Tras su difícil primer invierno necesitarían aún más ayuda. Los separatistas de Leiden eran refugiados religiosos que huyeron primero a Leiden, o sea, en los Países Bajos, antes de emigrar al Nuevo Mundo. Recuerda que Europa estaba siendo azotada por una guerra religiosa sin cuartel entre reformistas, protestantes y católicos. Sin embargo, esos protestantes se dividían en grupos, por ejemplo, luteranos en Alemania, en Dinamarca, Suecia, calvinistas en Escocia, en
en Inglaterra, y por supuesto calvinistas en partes de Francia, y por supuesto habían anglicanos en Inglaterra. Es decir, que Europa era un hervidero por el fanatismo religioso. Ahora, continuando con la colonia de Plymouth, eh, se estableció una suerte de pacto, conocido como el consenso, el pacto de Mayflower en realidad, que fue firmado en la primavera de 1621, cuyos líderes se reunieron con un líder indígena eh, llamado Massasoit, que era un cacique, podría decirse, o Sanshen de la tribu Wampanoag. Justo cuando la colonia se sentía vulnerable, Massasoit necesitaba aliados, ya que las eh, enfermedades habían devastado a su pueblo en años anteriores, enfermedades generadas por las guerras que hubo entre los peregrinos y los indígenas, y que bueno, en las que participó también uno de sus descendientes, que fue de los descendientes de los peregrinos, Benjamin Church, que podría decirse es el precursor de los Rangers, y sus memorias, en el que relata todas las batallas en las que participó, donde utilizaron tácticas militares procedentes de Inglaterra en combinación con tácticas de guerra de guerrilla de los indígenas, se condensaron en ese libro de memorias, que es considerado el primer manual militar de las Américas, el primer manual militar que ha tenido Estados Unidos, y que al día de hoy se enseña en las academias militares. Ahora, ahora bien, en ese pacto ambas partes acordaron un tratado de defensa mutua. Esta alianza prácticamente aseguró la supervivencia de Plymouth, ya que un indígena llamado Squanto enseñó a los colonos a sembrar cultivos como maíz, frijoles y calabaza. Recordemos también que, me quiero detener aquí, que lo del Día de Acción de Gracias no fue declarado fiesta federal, sino hasta el gobierno de Abraham Lincoln en plena guerra civil, como una manera de calmar un poco las tensiones entre los estados del norte industrializados y los estados del sur esclavistas. Ahora, ¿cuál es la importancia del pacto de Mayflower? Bueno, es considerado por muchos académicos como el primer documento de gobierno que estableció leyes en los Estados Unidos. Y dichas leyes eran necesarias, y así como un gobierno civil, para, repito, preservar el orden. Y lo cual fue exitoso, porque la familia como núcleo de la comunidad, unida por la fe y con un pacto social, inspiró a una mayor inversión en las colonias de la Nueva Inglaterra. Pues a partir del año 1629 y durante la década de 1630, los puritanos, es decir, anglicanos eh, mucho más radicales que, que los reyes, o sea, una secta diferente de los protestantes, emigraron a Nueva Inglaterra en grandes cantidades, inclusive repitieron las persecuciones que llevaban a cabo los reyes de Inglaterra a distintas corrientes de protestantismo, de anglicanismo, como lo fue en el caso de la Sociedad de Amigos, conocida como los cuáqueros, que se oponían a la esclavitud, y gracias a la ayuda de William Penn fundaron una colonia que se conoce como Pensilvania. Allí los cuáqueros podrían profesar su fe. Y los cuáqueros, a diferencia de otras religiones, ellos no reconocen un clero, sino que son, como se definen ellos, son amigos, y se opone a la esclavitud. Otras de las religiones, no recuerdo, por ejemplo, los adventistas del séptimo día, que son conocidos por su buena alimentación. De hecho, gracias a ellos que incluso uno de sus miembros, muchos años después, fundaría
una conocida marca de cereales. Ahora, los puritanos fundaron después la colonia de la bahía de Massachusetts, y a pesar de las diferencias religiosas entre peregrinos y puritanos, mantenían sí, cierta tolerancia, ciertas relaciones. Los líderes puritanos visitaban a los peregrinos. Estas visitas resultaron informativas, ya que los puritanos idearon cómo crear no solo un gobierno funcional para su colonia en Boston, sino también un servicio religioso más acorde con sus creencias de carácter reformista. Sí, la colonia puritana de la bahía de Massachusetts superó rápidamente a la colonia de Plymouth, y tanto en tamaño como en prosperidad. De hecho, la incorporó en 1691. Aún así, el gobernador de Plymouth, William Bradford, estaba orgulloso del hecho de que los peregrinos habían construido una comunidad estable. Por otra parte, podemos decir también que tenían o sea, las colonias tenían un gobierno autónomo. Claro, en lo económico sí tenían que depender de la metrópoli inglesa, ya que tenían prohibido comerciar con otras colonias entre sí, y tenían que comerciar nada más con la metrópoli inglesa. Pero en cuanto al poder judicial, se podría decir, tenían tribunales que funcionaban muy bien, a tal punto que fue en esos tribunales donde por primera vez se reconoció la libertad de prensa. Tal es el caso de un periodista llamado Peter Sackler, quien denunció las irregularidades que cometía, casos de corrupción que cometió el líder de esa representante de la colonia en la que él vivía. Y Sackler fue llevado a juicio y se comprobó su inocencia en virtud de que lo que publicaba en el New York Weekly, que era un periódico de su colonia, demostró que tales ilícitos en los que había incurrido ese líder de la colonia eran ciertos. A todas estas, este buen funcionamiento institucional durante las colonias, claro, haciendo abstracción de ciertos abusos que se cometieron, fue lo que Alexis de Tocqueville, luego de la independencia de Estados Unidos, por lo que quedó muy fascinado cuando publicó su obra La democracia en América. Ahora, a todas estas, ¿qué estaba pasando en Europa? En Europa, a mediados del siglo XVIII, se produjo lo que los historiadores llaman la verdadera Primera Guerra Mundial de la era moderna, que tuvo lugar entre los años 1756 y 1763, que fue la Guerra de los 7 años, también conocida como la Guerra Franco-India. En esa guerra se enfrentaron las principales potencias europeas y sus colonias. Se peleó en todos los continentes. Incluso llegó a la India, a las costas de África. Y los líderes, las potencias más importantes que tuvieron enfrentamientos fueron Gran Bretaña y Francia, con derrota para esta última. Y para Inglaterra, digamos, el triunfo. Sin embargo, después de esa guerra, Gran Bretaña quedó económicamente muy deteriorada, por lo que se decidió cobrarle impuestos a sus colonias, incluidas a las 13 colonias inglesas de América del Norte, cosa que eh, no fue compartida por ellos, dado que no tenían representación en el Parlamento inglés. Sin embargo, en Inglaterra decían que tenían que pagar impuestos. De ahí la famosa frase de los colonos: no taxation without representation. O sea, sin representación no vamos a pagar impuestos. La manera como respondieron es que a las colonias les impusieron impuestos, valga la redundancia,
desde los timbres, papel sellado, incluso hasta el té, siendo el detonante que motivó que un grupo de colonos se acercara al barco donde estaba la mercancía y vaciara 342 cajas de té, la echaron al mar. Este acontecimiento, conocido como el motín del té o el Tea Party, tuvo lugar el 16 de diciembre de 1773. Ahora, esto fue visto por la metrópoli inglesa como un delito grave, destruir el té, por lo que el rey Jorge III declaró a las colonias en estado de rebeldía y decidió mandar tropas. Por supuesto es famoso el episodio donde el orfebre Paul Revere anunció cabalgando, vienen los ingleses, tal acontecimiento por parte de Revere ha sido plasmado en un famoso poema escrito por Henry Wadsworth Longfellow. El poema se llama Paul Revere's Ride, que es algo así como la cabalgata de Paul Revere. Y bueno, las primeras hostilidades de la guerra de independencia tuvieron lugar el 19 de abril de 1775, cuando las tropas británicas marcharon desde Boston para apoderarse de suministros militares en Concord, Massachusetts. En su camino fueron atacados por la milicia o los Minutemen en la ciudad de Lexington. Tras una breve escaramuza, los británicos continuaron hasta Concord, donde fueron atacados de nuevo. Ahora, fue digamos, para esta época en que el primer Congreso Continental creó el llamado Ejército Continental, y su comandante fue un hacendado de Virginia, que es ciertamente el personaje al que me estaba refiriendo al inicio de este video, que no era nada más y nada menos que George Washington, quien había tenido un papel destacado en la Guerra de los 7 años, es decir, había combatido a los británicos y bueno, él participó también en acciones contra los indígenas apoyados por Francia. Ahora bien, los británicos, ya retomando la guerra de independencia, los británicos siguieron sufriendo bajas mientras se retiraban a Boston. Después las fuerzas de Massachusetts pusieron Boston bajo asedio. La batalla final fue, digamos, donde la Marina francesa jugó un papel muy importante, fue la batalla de Georgetown, que tuvo lugar en 1781. Después, claro, un poco más atrás, 2 años antes, los británicos trasladaron una parte importante de sus fuerzas a las colonias del sur, lo que incluía casi 8.000 soldados en Virginia, mientras los británicos construían fortificaciones en Georgetown. El general George Washington recibió un mensaje que decía que justamente la Marina francesa estaba el ejército, la Marina francesa estaba enviando barcos a la desembocadura de la bahía de Chesapeake, donde podría impedir que la armada británica se reforzara y abasteciera a los soldados británicos de Georgetown. El ejército de Washington, compuesto por más de 8.000 hombres, se desplazó hacia el sur junto con más de 7.000 soldados franceses aliados, y comenzó las operaciones de asedio en Georgetown, como ya dije, en 1781, específicamente el 28 de septiembre. Los británicos se rindieron 3 semanas después, el 19 de octubre. Hay que destacar también que no solamente Francia ayudó a los colonos, no solamente ayudó a los colonos estadounidenses, sino que también España también jugó un papel muy importante, incluso hasta más importante que Francia, a pesar de que, claro, tuvo al Marqués de Lafayette. También España contribuyó con personajes de la talla de Bernardo de Galvez, Juan
Juan Manuel Cajigal, y por cierto, participó un venezolano, Francisco de Miranda. Si viste mi video en este canal titulado Francisco de Miranda, abanderado de la libertad, te podrás darte cuenta de la participación que tuvo Miranda en el sitio de Pensacola. Bueno, la guerra terminó oficialmente con la firma del Tratado de París de 1783, cuando el rey de Inglaterra renunció a todas las reclamaciones sobre las colonias. Es decir, ya en 1776 las 13 colonias del norte habían declarado su independencia. Y bueno, por último, el 7 de agosto, el primer congreso estableció el Departamento de Guerra, que se convirtió en el Departamento del Ejército como parte del esfuerzo por crear departamentos ejecutivos para ayudar al ya presidente George Washington a administrar el gobierno federal. Entendido esto que federalismo y centralismo es lo mismo, no es como por ejemplo aquí por ejemplo en Venezuela, que centralismo y federalismo son cosas muy distintas. ¿Por qué federalismo? ¿Por qué centralismo? Porque cuando se independizó Estados Unidos, las 13 colonias tenían muchas diferencias entre sí y se creó la figura del federalismo para evitar que una colonia tuviera preponderancia sobre otra en virtud de ciertos elementos, inclusive vinculados a la religión. Lo que se quería era evitar las guerras religiosas que tuvieron lugar en Europa y que motivaron a que muchos llegaran a estas tierras. Ya en 1787 se promulgó la primera y única constitución que ha tenido ese país, que consta de 7 artículos y 27 enmiendas hasta la fecha. La última enmienda fue promulgada en 1992. La Declaración de Independencia fue redactada por Thomas Jefferson, quien aparece en el billete de $2. Otras figuras importantes de la independencia de los Estados Unidos, los llamados padres fundadores. Estaban Benjamin Franklin, quizá el más original de todos los padres fundadores, el mismo que aparece en el billete de $100, y que incluso cuando se estaba diseñando la forma de gobierno, él quería incorporar algunos elementos indígenas en cuanto a la forma de gobierno. Incluso fueron la Confederación Iroquesa quienes sugirieron que estas colonias se aliaran para hacer frente a Inglaterra. Sin embargo, esas sugerencias no fueron tomadas en cuenta. Recuerden que, por supuesto, los indígenas eran considerados como inferiores, como gente salvaje. Incluso Benjamin Franklin, a guisa de broma, dijo: ¿cómo es posible que unos salvajes se hayan logrado unir y nosotros no podemos hacerlo? 13 colonias, que son mucho menos que la cantidad de naciones indígenas que se unieron para participar en la guerra de los 7 años, aliándose con Francia. Otro de las figuras importantes fue John Adams, segundo presidente de los Estados Unidos. Y por último, Alexander Hamilton, que aunque no fue presidente de Estados Unidos, fue el primer secretario del Tesoro, y él aparece en el billete de $10. Si observas el reverso de ese billete, puedes ver que está la sede del Departamento del Tesoro. Por cierto, también te puedo decir que Alexander Hamilton, no fue Alexander Hamilton sí llegó a sugerir que al presidente tenían que ser tratado como Su Alteza.
Además, curiosamente, Benjamin Franklin llegó a defender la reelección indefinida. Bueno, si te gustó este video, te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube, dale click al botón de suscribirse, activa la campanita, dale like, espero tus comentarios y créeme que con tu suscripción me vas a ayudar mucho para seguir produciendo contenido para ti. Hasta luego.